mejor encender una luz y no maldecir las tinieblas. El accidente de Caro había cambiado muchas cosas en mi vida. Cuando desperté en la clínica y recordé lo que había pasado, sentí que la odiaba, que ella tenía la culpa y que alguien que está cerca del pecado no puede sino infectarnos de ese pecado. Es difícil reconocer la cantidad de prejuicios que tenemos cuando alguno de nuestros amigos ha caído en pecado y muchas veces, consciente o inconscientemente, en lugar de ayudarlos y orar por ellos, nos alejamos. Pero poco a poco comencé a comprender que la repulsión debe ser hacia el pecado mismo y no hacia el pecador, a quien no debemos apartar, sino por el contrario, acercarlo a nosotros y encender una luz en su mundo de tinieblas. Hermanita Gabriela. Iris, ¿cómo estás? Bien. Imagínese, sucedió un verdadero milagro. Cuéntame. Carolina me llamó a la casa para darme las gracias por haberla llevado a usted y a Susana hasta su casa. Y eso no es todo. Lo tenaz es que al finalizar la conversación me dijo que Dios la bendiga. Yo no lo puedo creer. Pues Iris, tenía que funcionar, ¿no? Hicimos una buena labor. Afortunadamente Carolina sabe en este momento que tiene un Padre en el cielo que la ama, que la adora mucho. Y no solo ella, todos los que nos están escuchando. Ay, no, qué bueno, hermana, porque sinceramente yo creí que iba a ser imposible cambiar la actitud de Carolina. ¿Qué te pasa, Iris? Ay, perdón, hermana Gabriela, perdón. Estás un poco nerviosa, te noto tensísima. No, hermanita Gabriela, es que... Ay, hermana Gabriela, yo creo que mejor no vamos donde Carolina, eso es un imposible. Ay, Iris, vamos. ¿Hiciste lo que te dije? Sí, yo he orado, hermana Gabriela. ¿Y las pequeñas penitencias? Ay, también, y no tan pequeñas, déjeme decirle. Es que hasta fui capaz. No es necesario que me digas todo lo que hiciste. Tu Padre que ve en lo secreto te lo recompensará, ¿sí? Debes aprender a callar esas cositas. ¡Vamos! No. Ay, no, hermana Gabriela. Es que usted no conoce a Carolina. Ella es tremenda. Y además, ¿usted sinceramente cree que vamos a poder hacer algo? Nosotras no, pero Dios sí. Dios es el Dios de los imposibles. Además, va a venir una persona que nos va a ayudar muchísimo. Pero, hermana Gabriela, usted no me había dicho que había invitado a alguien. Claro, Iris, pero es una sorpresa, tanto para ti como para Carolina. Esa persona te va a servir mucho escucharla. ¿Y quién es? Es una sorpresa, Iris. ¡Vamos! Espera, hagamos un trato, listo. Me voy a abandonar, voy a dejar todo en manos de Dios y de usted. Pero, ay, hermanita Gabriela, entre usted primero, sí, y yo después la sigo. Mujer de poca fe, ¡vamos! Yo la espero. Bueno, te espero. Bueno. Ay, hermana, yo no quería decepcionarla, pero estaba a punto de devolverme. Es que me parecía imposible hablar con Carolina. La pobre estaba tan herida, tan decepcionada. Quería echarle la culpa a todo el mundo y cobrárselas a todo el mundo de lo que le estaba pasando. Además, yo no sabía la sorpresa que usted tenía con Susana y pues... Mujer de poca fe. Iris, había un santo que decía, haz todo como si todo dependiera de ti, pero espéralo todo como quien sabe que todo depende de Dios. ¿Caro? Perdón. Como no soy una santa, no creo que se me haya parecido la Virgen María. Por lo tanto, usted debe ser la monjita que Iris tanto me ha hablado. Sí, yo soy la hermana Gabriela y me encanta conocerte, Carolina. Por fin puedo conocerte. Lamento no poder decir lo mismo. Iris no está, así es que váyase para su convento.
yo sé que Iris no está. Viene conmigo. Venimos a visitarte y mira, te trajimos un regalito. Es un rosario, ¿te gusta? Iris sabe que no quiero ver a nadie, ni mucho menos a una monja como usted. Así es que mucho gusto y hasta luego. El regalito lo puede dejar por ahí. Carolina, por favor, vengo a hablar contigo. Quiero escucharte, saber qué hay en tu corazón. ¿Escucharme? ¿Se ha vuelto sorda o qué? ¿No le dije que se fuera? No quiero hablar con nadie, ni mucho menos con usted. Carolina, por favor, quiero ayudarte. Por favor, señorita o hermana, como se le digan a todas ustedes. Todas son igualitas. ¿Qué viene a decirme? ¿O a enseñarme? ¿Es que no ve acaso? Estoy inválida, inválida. Y todo gracias a su Dios. Pues que no se ha dado cuenta. ¿Y tengo que resignarme? Ay, hermana Gabriela, yo no sé cómo se le ocurrió hacer eso. Bueno, al menos le arrancó una sonrisa a Carolina y gracias a eso fue que aceptó hablar con nosotras y con Susana. Susana fue un arma contundente, ¿no? Es que, ¿cómo no iba a resultar eficaz si Susana es una lección de vida? Es un espejo en el que cualquiera puede reflejarse. Susana tiene la fe, la voluntad, las ganas de vivir y amar que contagian a cualquier persona, por muy sola y abandonada que se sienta. Mira, pequeña alma, esta enfermedad empezó como a los 9 años a raíz de un fuerte golpe que me di en la columna, en la parte lumbar. Ya han transcurrido 7 años de esta enfermedad y ha sido algo duro también. Créeme lo que no ha sido nada fácil. Cuando la primera vez que me dio este dolor a raíz de aquel golpe, me hospitalizaron, pero me dijeron que era una mielitis. No sabían con certeza lo que era. Después, cuando nosotros nos trasladamos de ciudad, me empecé a sentir mal de nuevo. Empecé a caminar torcida y como estudiaba entonces, los niños eran un poco crueles, en verdad, pero en su misma como inocencia, de todas maneras me herían un poco y yo me sentía muy incómoda en ese ambiente, pues era muy difícil para mí, tanto físicamente como moral. Después a mí me operaron, luego de hacer una serie de exámenes que al principio no mostraban nada. Luego me mandaron a hacer un examen, una resonancia, que esa sí mostró lo que tenía y me operaron de unos tumores. Luego, después de la cirugía, me empezaron a hacer terapia, pero no me pudieron seguir haciendo terapia, pues el doctor intuía como que no era nada normal, ¿sí? Que no era un tumor benigno. Entonces no me podían poner calor porque lo que tenía realmente era cáncer. Dios mío, ¿cáncer? Qué pruebas tan duras por las que nos hace pasar el Señor, ¿no, hermana? Yo realmente no sé si tendría la voluntad, la fuerza y la paciencia necesaria para soportar una prueba tan dura como esa. En realidad, yo nunca lo supe, solo mi mamá y mi familia, pues ellos siempre les daba un poco duro decírmelo. Pero después de cada recaída que me daba, a mí me dieron 3 recaídas, y cada vez que me daba una recaída, yo me acercaba más a Dios. Y después, cuando me sentía un poco mejor, de nuevo me alejaba y renegaba de Él, y en realidad me olvidaba, como que me hubiese pasado aquella situación tan difícil, y no recordaba las gracias tan hermosas que Papá Dios me daba en esos momentos. Cuando me dio la última recaída, que fue la más difícil, la más dura, los médicos, la enfermera,
les dijeron a mis familiares que yo solo tenía 15 días de vida. En realidad ellos no me dijeron, pero yo siempre lo intuí un poco porque los veía un poco nostálgicos, depresivos y tristes. Entonces yo trataba como de darles esa fuerza a ellos, pues todos deprimidos. Era un ambiente un poco pesado y difícil, entonces yo traté como de demostrar no lo que había verdaderamente en mi interior, que estaba totalmente destrozada, pues sabía que mi vida se estaba extinguiendo poco a poco, darles un poco de ánimos a ellos y decirles no importa, o sea, está bien, ¿sí? Aunque la verdad no lo hacía así muy conscientemente, pero trataba de que el ambiente fuera un poco menos pesado. Luego, en la recaída, la verdad te comento que lo único que me calmaba el dolor era la morfina. En realidad era fuerte y ya me estaba volviendo adicta a esto y mi cuerpo se empezó a deteriorar un poco en el sentido de que pues las fuerzas ya no me daban y físicamente pues me veía mal. Por eso mi familia también se ponía triste, pero ellos nunca me dijeron que les habían dicho a ellos que yo solo tenía 15 días. Ay, hermana, deben ser terribles esos momentos de dolor, ¿no? Si yo casi me muero con los del accidente, ahora imagínese unos dolores de cáncer. Uy, no, definitivamente lo único que se le ocurre a uno en esos momentos es renegar y echarle la culpa a Dios de todo, como le pasó a Carolina. Esa es casi la reacción de todo el mundo, cuando vemos que el destino se cambia, se tuerce, cuando vemos que la vida no es como nosotros la queremos o la pensábamos. Entonces, ¿qué hacemos? Renegar contra Dios, blasfemar, levantar el puño y decir, ¿por qué a mí? Pero entonces Dios, en su infinita misericordia, prende una lucecita en medio de la oscuridad y nos da la gracia, Iris, para que con la fuerza del amor podamos superar cualquier obstáculo. Iris, nunca olvides, la primera reacción es de nosotros mismos, la segunda es de la gracia. El que me dijo en realidad lo que yo tenía fue el médico que me asistía. Él me dijo que pues tenía principios de cáncer, ¿sí? Yo me sentí fatal, sentí que toda mi vida se derrumbó como un árbol que acaban de cortar, en el cual ya no puede pasar la savia de sus ilusiones, de sus metas, de sus sueños. Pues yo quería trabajar, conseguir dinero, viajar. Cuando llegamos a mi casa fue un caos. En mi interior, total oscuridad. En verdad, tinieblas densísimas en las que no podía ver nada. Me puse muy triste, depresiva, maldecía, era muy mal geniada, así como tú, pequeña. Yo no me soportaba ni siquiera a mí misma. Y en realidad era muy mal geniada y muy triste, para mí el mundo no era de colores, era gris. Era gris y solo contemplaba una ventanita de figuras ilusorias que trataban de mostrarme una realidad diferente a lo que era verdaderamente. Y al igual que tú, pensaba que era un castigo que yo no merecía. Hermana, ¿sabe qué me parece bellísimo? Que Dios en los momentos más difíciles nos manda a sus angelitos para que nos protejan y nos ayuden a abrir los ojos. Una vecinita mía que tiene una vida muy espiritual, muy hermosa, empezó a hablarme de Dios, de sus maravillas, del mucho amor que le tiene a las almas y del privilegio que le tiene a algunas para darles como ciertos regalos, como ciertas flores, las cuales él ama más y cuida más. Entonces ella llevó una monjita a mi casa. Cuando la monjita empezó a hablarme de Dios, de ese privilegio tan grande que tenía para conmigo por la enfermedad que padecía, yo empecé como a reflexionar, como a sentar cabeza y a pensar de un modo diferente. Entonces,
como que se abrió un nuevo sendero en mi vida, ¿sí? Nuevos caminos por andar, más llenos de luz. Me empecé a calmar, a llorar menos, a ver televisor más moderadamente, a comer lo justo, a dormir lo justo. Y empezó de verdad un cambio radical en mi vida. Pero ahí no se quedó todo. Yo le dije a ella que yo quería ser una religiosa también. Entonces comprendí que la vida es un valle de rosas perfumadas, con distintos aromas, perfumes y matices, colores hermosos, pero sin olvidarme de que también tiene espinas, de que allí en ese valle hace frío, es tosco, es duro y también es un desierto. Y entonces empecé a comprender lo que Dios quería en mí, lo que me tenía preparado, aunque en verdad nunca lo sabremos qué es lo que Dios quiere en sí de nosotros, pero lo único que nosotros debemos hacer es abandonarnos en sus manos y aceptar su santa voluntad, y eso yo no lo comprendía. Entonces, cuando empecé a asimilar esto, empecé a tener más paz en mi alma y a ser más feliz. Entonces comprendí también que los corazones laten, pero no es nuestro propio latir, es el palpitar de Dios, ¿sí? Y cuando dos corazones laten juntos, acordes, hacen una hermosa melodía. Pero cuando varios, muchos, una comunidad de corazones laten todos juntos, se puede escuchar hasta los confines de la tierra, hasta lo más recóndito. Vale la pena dar un poco de amor. Vale la pena si lo das al Señor. Vale la pena vivir amando a los demás, llenar un espacio gris de esperanza y de paz. Vale la pena seguir los pasos de Jesús, seguir sus huellas hacia la cruz. Vale la pena dar un poco de amor, quitando el frío, el hambre y el dolor. Vale la pena dar todo al Señor por encima del dolor, pues más grande es su amor, pues más grande es su amor. ¿Sabes, Caro? Decidí jugármela con Jesús y jamás tuve miedo. Me sentí la pequeña, la amada, un capullo en sus manos. Me sentí custodiada, cuidada. Ya no me sentía sola, porque a pesar de que vivía con mi familia, me sentía un alma solitaria. Pensaba que era la única que vivía en esa casa. Y sabes, dejé de sentir tanto miedo a la muerte, porque en realidad la muerte no es muerte.
porque muerte es apartarse de Dios. En realidad la muerte es una puerta abierta hacia su corazón, que aunque la llama de mi vida se está extinguiendo con todos los azotes, con todas las ráfagas del viento que pasaban por mí. Luego de eso, de que pasó todo esto, se avivó más y me sentí más fuerte. Me sentía que no estaba sola, que estaba con mi papá. Él iba de mi mano y yo iba de la suya. Íbamos los dos. Yo no iba sola, íbamos los dos. Y también me sentía muy feliz, muy contenta, muy a gusto de ir con Jesús codo a codo, pecho a pecho, corazón a corazón, derramando los dos juntos allí clavados en la cruz del amor, nuestra sangre. Ay, hermana, qué hermoso, ¿no? Yo también me la quiero gozar con Jesús, a ver cómo me va. Ay, no, pero no me mire así, que no me voy a volver monja, ni mucho menos, no, nada que ver. Lo que pasa es que de ahora en adelante sí voy a hacer sacrificios verdaderos. He aprendido mucho de Susanita. Es que uno a veces se cree un mártir porque no se puede comer una hamburguesa con doble carne, con doble queso y con doble todo. Y pues no es así, ¿no? Ay, hermana, ¿usted cree que Carolina se vuelva monja? Yo no creo, pero uno nunca sabe, ¿no? Dios llama en cualquier momento y a la persona que Él quiere. Mira a los apóstoles. Pero lo que sí quiero que te quede bien claro, Iris, es que no necesariamente hay que hacerse monje o religioso para acercarse al Señor. Todos nosotros debemos acercarnos a Dios. Susanita lo hizo de esta manera especial porque era un llamado, una misión, la misión que Dios le había encomendado en la tierra. Mira, Caro, a ti te digo, no me mires a mí, a la Susana que sufrió, que lloró, que se deprimió, que maldijo y que encontró una nueva luz. No mires a Susana, porque en realidad es nada. Aquí lo que realmente importa es Jesús. Míralo a Él, allí clavado en la cruz. Nosotros aún seguimos allí, con Él. Que se haga en nosotros esas palabras que dijo San Pablo. No soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Es Él que hace toda la obra. Pues Él, su corazón, aún te sigue gritando, te amo. Pero nosotros aún le seguimos crucificando, le seguimos azotando. Aún sigue coronado de espinas. Aún sigue sufriendo, aún sigue derramando su sangre por nosotros. Ay, hermana, qué humildad tan grande, ¿no? Pero ¿sabe a mí qué me entristece? Que tengamos que sufrir y pasar por esas para entender cuán grande es el amor que Dios nos tiene y cuánto es capaz de hacer por ese amor. Me entristece que tengamos que pasar por esas pruebas tan duras para que le creamos, para que interioricemos en ese amor tan profundo que nos tiene. Ay, hermana Gabriela, o sea que de ahora en adelante a mí me toca hacer sacrificios inmensos. Iris, Ay, no, no tienes que hacer inmensos sacrificios, no tienes tampoco que pasar por una enfermedad terminal. Si Dios la permite, aprovechémosla para poder salvar a las almas, salvar a un hijo, salvar al esposo, a la esposa, pero Iris, los pequeños sacrificios, como lo vimos la semana pasada, tienen un inmenso valor. Aquellos pequeñitos sacrificios que ofrecemos con un extraordinario amor, porque recuerda, lo más importante es el amor con el que nosotros hagamos las cosas, por pequeñas o por grandes que sean. ¿Sabes, Carito? A ti te digo hoy, en el día de hoy, estoy curada. Mi cuerpo ha sanado. Pero en realidad la sanación más importante para mí fue la sanación del alma, porque en realidad tenía un anhelo muy grande y era estar en los brazos de Papá Dios, pero al mismo tiempo, ¿sabes qué sentí? Que aún no era mi hora, que tenía algo por hacer aquí en la tierra. ¿Qué? No lo sé, aún no lo sé, pero que aún tenía que hacer algo
y sentía también que no era merecedora del cielo solo porque había sufrido un poco. Yo te digo algo, la vida empieza hoy, empieza ahora. Cada uno tiene su cruz, tú tienes la tuya. Y eres libre de escoger si la vives como la vivió Carolina, como un maldito, renegando, levantando el puño contra Dios, o vivirla como la vivió Susana, que aunque su primera reacción fue humana, en la segunda dejó el toque de la gracia. Es tu decisión, pero pídele al Señor la gracia de aprender este lenguaje del dolor y de poder descubrir en el dolor el secreto de la felicidad. Que el Señor te bendiga.